Muchos creen que la valentía es no tener miedo, pero realmente están equivocados. La valentía significa abrazar y aceptar ese miedo y actuar a pesar de ello. Actuar a pesar de sentirte con miedo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Alejandro Ríos y hoy voy a hablar sobre que la valentía no se finge. Es un concepto que se tiende a distorsionar un poco, pero el hecho de actuar sintiendo ese miedo es el acto más valiente que puede existir. Entonces vamos a comenzar. Para ello debemos comenzar explicando qué es y qué no es la valentía. No es fingir dureza ni fingir no tener emociones, aparentar ser esta figura valiente que se muestra en las películas, en series y en demás contenido que consumimos, y que está estigmatizada esta figura del personaje o del príncipe valiente como algo que realmente se aleja muchísimo de lo que llega a ser. Como ya dije, no es no tener emociones, aparentar dureza y no llorar también. Es algo que sobre todo a los hombres se les prohíbe llorar, ya que se ve como un acto de debilidad y de miedo y poca valentía. Entonces, ¿qué es realmente? Como ya lo dije al inicio, es actuar a pesar de tus miedos, sabiendo que las decisiones que estás tomando son las mejores y que debiste haberlo hecho de esa manera desde un inicio. Simplemente es eso. También se complementa con que la valentía muchas veces nace cuando aceptas tu vulnerabilidad, el hecho de sentirte incapaz o un poco debajo de lo que necesitas para actuar de cierta manera. No sé si me explico. El hecho de sentirte de esta manera vulnerable hace que realmente te cueste un poco de trabajo actuar y que tengas miedo a actuar, pero eso es lo que te hace ser una persona valiente. Hay que tener en cuenta que todos los seres humanos tenemos y sentimos miedos de ciertas maneras. Son diferentes a cualquier experiencia que pueda sentir cualquier otra persona. Muchos vienen arraigados desde nuestra infancia, sus miedos subyacentes que tenemos en nuestra vida actual son muchas veces justamente por traumas que vivimos de pequeños o situaciones y conflictos mal manejados, incluso hasta por nuestros padres. Pero el hecho de sentirnos débiles y sentirnos vulnerables, como ya decía, es algo que realmente te abre las oportunidades a actuar y hacer, a demostrar que eres valiente. No demostrarlo por demostrarlo, sino creerte que eres valiente porque actúas a pesar de tus vulnerabilidades e inseguridades. Ahora, como bien dije, lo que hacemos a pesar de nuestros miedos es lo que realmente marca la diferencia entre si somos una persona débil realmente o una persona valiente que actúa conforme a lo que quiere y a lo que sabe que tiene que hacer, sin importar todos esos obstáculos que puede haber en el camino o todos esos miedos que se reflejan a la hora de actuar y que muchas veces son únicamente una barrera inicial que te impiden empezar. Y cuando realmente te das cuenta de que no tienen nada de complejos esos miedos, es cuando das ese primer paso, inicias, superas la aversión a empezar y entras en un estado de flow que te lleva a estar realmente enfocado en lo que andas haciendo, sin sentir realmente ya ese miedo. Un punto importante y que no se toca demasiado, creo yo, es que el miedo realmente es una herramienta que nos indica si estamos yendo en el camino adecuado. Simplemente si no tienes miedo es que no estás esforzándote lo suficiente, no estás metiendo el empeño necesario, porque todas las acciones que valen la pena y que están, como ya decía en videos pasados, fuera de la zona de confort de cualquier persona, van a dar miedo al inicio. Claro que van a dar miedo. Y es esa barrera inicial la que tenemos que romper nuestros miedos, ser valientes y actuar a pesar de todas nuestras inseguridades para poder realmente llegar a ese nivel de claridad y de seguridad al que aspiramos llegar. Asimismo, si no tienes miedo es
porque estás cómodo. Si no tienes miedo es porque no estás creciendo. Si no tienes miedo es porque estás en el camino equivocado. Y lo reitero, si no tienes miedo es porque no te estás esforzando demasiado. Todo lo que vale la pena te va a dar miedo al inicio. Y es cuando llegas a un nivel de maestría, que lo ves desde arriba, y ves que realmente los miedos que tenías en un inicio eran simplemente eso, miedos, pero muy, muy, muy pequeños, a comparación de lo que has logrado en ese momento en el que llegas a ver tus miedos iniciales desde una perspectiva muy amplia, muy arriba. Y lo repito, si no tienes miedo es porque realmente estás haciendo las cosas mal. Y esto lo digo porque ser valiente es un indicador de que pudimos superar y crecer ciertos desafíos que nos llevan a ser una mejor versión, a ser una mejor persona, a ser mejores en lo que queremos hacer, ser más capaces, más competentes. Entonces, hay que superar esas barreras iniciales, esos miedos iniciales, que muchas veces son los más grandes que tenemos, porque hay veces también en las que el miedo viene de pensar más allá, de pensar a muy largo plazo y de darnos cuenta de que estamos muy lejos de lo que queremos llegar a ser. Pero ese miedo inicial, que es el más común, es el primero que tenemos que destrozar para alcanzar ese estado de flow del que ya les hablaba y estar en constante movimiento hacia nuestras metas y objetivos. Ahora, el siguiente punto es que la acción transforma el miedo en valentía. El miedo realmente desaparece cuando actuamos y al estar en una posición de incomodidad, de vulnerabilidad, pero actuar a pesar de ello, nos da una satisfacción, nos genera una dopamina que no se puede comparar con nada conseguido de manera fácil, de manera rápida, y que realmente es una pequeña victoria que nos eleva, nos hace sentirnos mucho mejor, mucho más seguros, más confiados, más cómodos de lo que antes estábamos, porque ya hemos desbloqueado ese nuevo nivel, ese nuevo horizonte que veíamos muy a lo lejos, pero ese miedo inicial, ese miedo que tenemos que superar mediante la acción, va a hacer que a largo plazo nos convirtamos en personas valientes, en personas que actúan. Y funciona realmente de manera muy sencilla, muy simple. Al cruzar esos límites, esas barreras mentales que tenemos, esos miedos, lo que estamos haciendo es que nos estamos dando la seguridad de que podemos con esos miedos, podemos superarlos, y eso nos da una confianza tremenda y nos da la certeza de que todo va a estar bien a pesar de que sintamos el miedo. Nos demostramos que realmente somos más fuertes que todos nuestros miedos y así es como nos define lo que hacemos. Por medio de nuestras acciones nos demostramos que somos valientes y ganamos una seguridad que acapara todos los campos de nuestra vida, no únicamente en ese campo en el que estás desarrollándote, sino que es un crecimiento integral de manera completa y de manera holística. Se me ocurren varios ejemplos de cómo podemos superar estos miedos. El primero sería inscribiéndote a esa clase o a ese deporte que quieres hacer desde hace mucho tiempo, pero que no habías querido empezar por ese miedo inicial al que dirán o muchas veces a no creerte lo suficientemente capaz, pero ¿cómo vas a ser capaz si no has empezado? Entonces, puede ser ese un ejemplo. Otro, hablar con una persona que admires y que realmente sientas que te puede aportar a tu vida, pero que no lo has hecho por tu inseguridad de creer que no eres suficiente y que no estás al alcance de esa persona. Puede ser también iniciando algún proyecto o algún negocio que tenías en mente, pero que justamente te da miedo a lo mejor la opinión de los demás, incluso de tu familia, o sí, opiniones de gente a la que realmente no le importas y que no debería importarte su opinión. Puede ser también hablando con una niña que te guste, con una persona que admires mucho, como ya decía. Puede ser hablando, teniendo esa conversación difícil con algún familiar o con algún profesor, etcétera. O por último puede ser también iniciando ese camino de desarrollo que has pospuesto, que te has convencido de que no es necesario, de que estás bien
en tu punto de comodidad, pero te da miedo realmente intentarlo y alcanzar tu máximo potencial. Por último, me gustaría finalizar diciendo una serie de efectos que tiene el actuar de manera valiente en nuestra persona y que podamos entender un poco mejor cómo estos efectos positivos a largo plazo tienen resultados sorprendentes. Primero que nada es que cambiamos nuestra identidad, moldeamos todo nuestro entorno y toda nuestra mentalidad en base a lo que creemos que somos debido a actuar de manera valiente. Un círculo muy positivo, lleno de energía y de valentía, que te impulsan a seguir, a actuar con más seguridad, más confianza y actuar de manera más valiente conforme vas actuando de manera más valiente. El segundo punto es que te haces relevante, te vuelves una persona admirable, una persona que la gente ubica, que es competente y es relevante por actuar de manera valiente. Y finalmente es que inspiras a los demás, te conviertes en un buen líder, desarrollas esta habilidad de liderar y de poder ser tú el referente y de inspirar a las demás personas a que actúen de la misma manera, ya que es bien cierto que si una persona levanta la mano y expone algo en lo que no está conforme o actúa de manera valiente hacia cualquier situación y está rodeada de gente, está en un grupo, habrá siempre una segunda persona que se va inspirada por esta acción y a su vez le sucederá lo mismo a otra persona y a otra persona. Entonces tendrás tú la capacidad de motivar y de inspirar a los demás. Esto fue todo por hoy. Espero les haya servido, les haya gustado el video. Cualquier cosa déjenla en los comentarios y nos vemos en el que sigue. Hasta la próxima.